Hola, buenas. En este video vamos a resolver algunos problemas utilizando recursión de pila. Vamos a comenzar. El primer ejercicio es este que está acá, imprimir pares hasta n. Dice así, escriba un algoritmo que reciba como entrada un número entero positivo n y que imprima todos los números pares desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces primero vamos a analizar el problema un momento. Vamos a hacer el diagrama de entradas, salidas, restricciones. Vamos a ponerle nombre, imprimir pares hasta n. Ok, lo primero que tenemos que saber es que la entrada va a ser un valor n y esa entrada tiene que cumplir con la restricción de que tiene que ser un número entero positivo. Entonces n debe pertenecer a z más. Y lo que nos tiene que salir como resultado del algoritmo es la impresión de todos los pares desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Ahora pensemos un momento en cómo podemos resolver este problema. Siempre que resolvemos un problema con recursión, lo que queremos es ver cómo podemos reducir ese problema a un problema del mismo tipo, solo que más pequeño. Por ejemplo, supongamos que n es igual a 6, entonces nos dicen debe imprimir todos los números pares que hay desde 1 hasta 6. En ese caso debería salir en pantalla 2, 4 y 6, incluyendo 6, ¿verdad? Después, otro ejemplo, si nos dan un n más grande, digamos un 14, entonces debería aparecer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y por último, si nos dan un número, ¿cuál es el número más pequeño que nos pueden dar? Es un entero positivo, por lo tanto n podría ser 1. En ese caso, la cantidad de pares que hay entre 1 y 1 es ninguna, entonces aquí no imprime nada. Aquí no van a poner nada, pero no sale nada, ¿sí? No debería imprimir nada. Entonces, ¿cómo podemos llegar a dividir nuestro problema en versiones más pequeñas del mismo problema? Bueno, como podemos ver acá, cuando imprimimos los números pares de hasta 6, pues podemos ver que aquí se incluyen también los pares hasta 4. ¿Ok? Y también cuando imprimimos hasta 4, vemos que aquí en el fondo te imprime primero los pares hasta 2 y después imprime el 4. Entonces, podríamos decir que cuando nos dan un número cualquiera, imprimimos primero todos los pares hasta el par anterior. ¿Sí? Y después imprimimos el número actual. Claro, esto asumiendo que el número actual sea un número par. De nuevo, aquí vemos que nos dan 14. Entonces, ¿cómo podemos dividir el problema? Pues podemos hacer una versión más pequeña del problema. ¿Cómo? Imprimiendo los pares hasta 12 y después imprimiendo el 14 al final. Entonces, con eso estaría bien. Pero de este otro lado voy a hacer algunos otros ejemplos. ¿Qué pasa si nos dan 5, por ejemplo? ¿Qué debería salir en la pantalla? Debería salir un 2, debería salir un 4. El 5 no se imprime porque el 5 no es par. Otro, por ejemplo, n igual 9. ¿Ok? Debería salir 2, 4, 6 y 8. Entonces, en realidad, lo que podríamos hacer para los casos en los que el número es impar sería, una vez que ya tenemos que el número es entero y positivo, entonces podemos decir, el número es impar, porque si el número es impar, no es necesario manejar el impar. Podríamos restarle 1 para convertirlo en un número par y así ya terminar en ese valor. Entonces, si me dan un 5, yo podría decir, en lugar de imprimir los pares hasta 5, imprimamos los pares hasta 4, que es lo mismo. Acá también podremos decir, tenemos un 9, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos imprimir en realidad los pares hasta 8. Entonces, pues es una especie de caso especial en el que podemos pues restarle 1 a los impares para que nos quede un problema de llegar hasta un par. Entonces, ahí ya el problema se va simplificando, porque lo que hacemos es, otra vez, la misma solución que aplicamos antes. Primero le restamos 1 si es impar. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, mandamos a imprimir
todos los pares hasta el anterior, que sería el par anterior, que sería el número n menos 2. Una vez que ya le restamos 1, 8 menos 2 da 6. Mandamos a imprimir los pares hasta ese par anterior y después imprimimos el n actual. Esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, el caso base, ¿cuál sería el caso base? Ya que estamos pensando de forma recursiva, pues ¿cuál es el caso más simple que nos pueden dar? Cuando terminamos de imprimir, como podemos recibir un 1 y también un 2 es válido, esos dos números son los más pequeños, pero dijimos que si el valor es un impar, le vamos a restar 1. ¿Qué pasaría con esto? Acá, cuando le damos n igual 1, pues le vamos a restar 1, nos quedan 0. Y cuando vamos imprimiendo de 2 en 2, primero imprimimos los pares anteriores. Pues por ejemplo, supongamos que yo tengo el caso más simple, que es cuando n es igual a 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, mando a imprimir los números desde hasta 0 y después imprimo el 2. Entonces podríamos usar un caso base donde el 0, n igual 0. Cuando n es igual a 0, entonces podemos decir no imprima nada, no hacer nada, no imprimir. Pero termina la recursión. Ok, entonces vamos a pasarnos un momento a Python para programar esta función. Como siempre, empezamos la función como una función principal y también vamos a hacer una función auxiliar. Entonces la función principal sería imprimir pares hasta n y recibimos un n por parámetro. Para este video voy a obviar la documentación de las funciones, no la voy a escribir para ir un poco más rápido y centrarnos solo en la lógica. Entonces ninguna va a tener documentación. Pero, bueno, esta es la función principal. Primero chequeamos restricciones. Entonces, si el tipo de n es diferente de entero o también n es menor que 1, ya que se requiere que sean positivos, vamos a lanzar un error, raise exception, y decimos n debe ser entero positivo. Ok. Si no, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer aquí un caso especial. Queremos que si el número es impar, le restemos 1 para que se convierta en un número par y así nos facilite el cálculo del trabajo que tenemos que hacer. Entonces aquí podríamos decir, bueno, si n módulo 2 es igual a 0, es par, entonces no hay que hacer nada. Más bien sería, si n módulo 2 es diferente de 0, queremos que a n se le asigne n menos 1. Algo así sería como la primera cosa que hacemos. Entonces, después de esto, invocamos a la función auxiliar. Imprimir pares hasta n auxiliar. Y le damos el valor de n. Ahora, hay un asunto con esto. Esto no es una función. Esto no va a retornar ningún tipo de resultado. Solo va a imprimir en pantalla. Entonces, por lo tanto, es un procedimiento. Estamos tratando de hacer un procedimiento recursivo. Cosa que no había mencionado antes, pero así es. Entonces, no es necesario decir que retorne lo que retorna la función auxiliar. Ven que no está la palabra return, nada más está la llamada. Porque las subrutinas que no son funciones no retornan valores, no necesitan la palabra return. Se puede usar, pero no queremos retornar nada. Queremos que la función simplemente haga un trabajo. Entonces, invocamos a la función auxiliar directamente sin el return. Ahora, esto de acá tiene otra forma más simple en que la podemos escribir, que es que en realidad yo lo que quiero es quitarle a n cualquier residuo que sobre de su división con 2, ¿verdad? Porque si es un número impar, el residuo es 1, por lo tanto yo quisiera restarle ese residuo para que quede como un número par. Entonces en realidad a n le puedo restar, le puedo asignar lo que tiene n, pero quitándole n módulo 2, quitándole el residuo. Entonces a n le restamos el residuo con la división de 2. Eso es lo mismo que hace este if, así nos ahorramos un if. ¿Por qué es lo mismo? Bueno, si n es par queda esto, da 0. Entonces a n le resto 0, queda igual. Pero si n es impar, n módulo 2 da 1. Por lo tanto, a n le resto 1 y ya nos queda un número par. Entonces es simplemente una forma más compacta para escribirlo sin usar un if.
Ahora vamos a hacer que esta función imprima números y los vaya imprimiendo en la misma línea. Entonces, una vez que ya termina la impresión, podemos imprimir un enter. Después de mandar a imprimir todo eso, podría imprimir un enter. Entonces, para que salga en una línea aparte, después de que ya terminamos de imprimir los números, se imprima un cambio de línea, podemos poner el print ahí. Bien, entonces, ¿cómo es la función auxiliar? Imprimir pares hasta n auxiliar y recibe un n. ¿Cómo dijimos que iba a ser nuestro caso base? Bueno, si n es igual a 0, ya no tenemos nada más que hacer. Podemos simplemente retornar. Aquí es donde les digo, un procedimiento no necesita retornar valores, pero sí puede usar la palabra return para que la subrutina finalice. Entonces, cuando n es igual a 0, estamos poniéndole aquí caso base, no hace nada más, no imprime nada más. ¿Por qué no imprimimos el 0? Porque el problema dice que hay que imprimir los números desde 1, los pares desde 1 hasta n. Entonces, por eso no imprimimos el 0. Si no, ahí podemos, si hubiera que imprimir el 0, entonces ahí lo ponemos. Print n, pero no es este caso. Ok, si el número no es 0, es decir, es un número mayor que 0, lo que vamos a hacer es primero imprimir todos los números que están antes de n, ¿sí? Todos los pares que están antes de n, y después imprimir nuestro propio n. Ok, entonces primero dividimos el problema en un problema más pequeño. Mandamos a imprimir los números hasta el par anterior, es decir, hasta n-2. Entonces ponemos aquí imprimir pares hasta n auxiliar y le enviamos n-2. Ya sabemos que en este punto que n es un número par, eso lo logramos aquí. Entonces n siempre va a ser par. Y si le restamos 2 también va a ser un número par. Por lo tanto, entonces mandamos a imprimir todos los números desde pares que haya hasta n-2. Y después de que ya imprimimos eso, imprimimos el n actual. Entonces print n, pero voy a hacer que no imprima un enter después del número. Por lo tanto, aquí le ponemos un espacio para que imprima un espacio después del número. Ok, entonces eso es todo. Vamos a ver si funciona. Vamos a probar imprimir pares hasta n. Primero chequeemos restricciones. Por ejemplo, le pasamos un número que no es positivo, por ejemplo, -5. Ok, nos dice n debe ser un entero positivo. Está funcionando bien el chequeo de restricciones. Pongamos imprimir hasta 1. ¿Qué debería salir ahí? Debería salir nada. Nada, no imprimió nada. Solo un enter, como pueden ver acá. Un enter de que no hay ningún número en par entre 1 y 1. Eso está bien. Ahora imprimamos los pares hasta 2. ¿Qué debería salir? Pues debería salir solo el 2. Es correcto. Ahora imprimamos los números pares hasta 7. ¿Qué debería salir? Debería salir 2, 4, 6 y ya. Eso es todo. Ok, 2, 4 y 6. Muy bien. Y una última prueba. Hagamos una hasta 21. Debería salir 2, 4, 6 hasta 20. Está bien. Entonces, esa sería la solución de este primer problema. No es una función, es una subrutina, un procedimiento pues recursivo, pero de igual manera se cumplen las diferentes características de una función recursiva. Función principal, bueno, subrutina principal, subrutina auxiliar. La principal chequea restricciones, invoca a la auxiliar y hace cualquier cosa especial que tenga que hacer. Aquí lo vemos, ¿verdad? Preprocesa el n para poder enviarle un número par y que sea más fácil hacer todo por medio de las restas de 2. Entonces mandamos a imprimir los números anteriores al actual y después imprimimos el actual. Así es como está este. Ahora vamos a solucionar este otro problema, imprimir impares entre m y n. Se parece bastante al problema anterior, tiene que ver con secuencias de números y también los vamos a imprimir, por lo tanto lo que vamos a elaborar son subrutinas recursivas, pero no son funciones, son procedimientos. Entonces vamos a analizar este problema, imprimir impares entre m y n, ¿ok? Tenemos que este es el nombre del algoritmo. Vamos a tener dos entradas. La entrada primera va a ser m, la segunda va a ser n. Se tiene que cumplir que m y también n pertenezcan a los números enteros. Y por acá dice que reciba como entrada los números enteros. No dice si tienen que ser positivos o negativos. Lo único que se tiene que cumplir es que
M debe ser menor que N, entonces se tiene que cumplir que M sea menor que N. ¿Qué vamos a obtener como resultado de este algoritmo? Bueno, vamos a obtener la impresión de los impares entre M y N. Listo. Entonces, simplemente es imprimir todos los números impares que se encuentren entre los dos números que estamos dando. Ok, vamos a ver cómo nos va. Supongamos que nos dan unas entradas, nos dan M igual pues 1 y N igual 4. Vamos a ver, ¿qué debería salir ahí? Este M y N tienen que estar incluidos, aquí dice, ¿verdad? Incluyéndolos. Entonces, de estas dos entradas lo que deberían producir es la impresión de 1, 3. Y nada más, ¿verdad? Porque el 1 es impar, el 3 es impar y ya 4 no se imprime y el 5 tampoco porque se pasa de 4. Otro ejemplo, ¿qué pasa si nos dan dos números iguales? N y M son iguales. ¿Qué pasa si nos dicen imprima los impares que hay entre 3 y 3? Pues nada más imprimimos el 3. Pero ¿qué pasa si nos dicen impriman los impares que hay entre 4 y 4? Aquí no debería aparecer nada, aquí debería salir vacío, no debería imprimir nada porque no hay ningún par entre esos dos números, ¿ok? Pero otro caso más para ver cómo nos va, M igual 5 y N es igual a 10. Esto debería imprimir los impares entre 5 y 10, es decir, 5, 7 y 9. Entonces, ¿cómo podemos dividir nuestro problema en problemas más pequeños? Bueno, aquí también creo que nos sirve hacer algo para que nuestros valores ya al inicio y el final sean números impares de una vez. Es decir, si nos dan como entrada números pares, tratar de convertir eso de alguna forma a números impares para que sea más fácil movernos entre los números impares, ya que si tenemos un número impar y le sumamos 2, pues entonces obtenemos otro número impar. Entonces podemos movernos entre los números impares sumándole 2. Entonces, si queremos ver el problema como problemas más pequeños, tal vez sería bueno asegurarnos que los dos límites de los números que vamos a imprimir sean impares de una vez. Entonces al inicio, por ejemplo, si nos dan M y N y 1 y 4, entonces, ok, M es 1, es impar, ese lo podemos dejar así, ese va a estar incluido dentro de la secuencia. Pero N es par y ese no va a estar incluido dentro de la secuencia, entonces este 4 podríamos convertirlo a un 3. Es decir, si es impar, el N le podemos restar 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Este es impar, pues eso está bien, eso funciona. Entonces así lo dejamos y solo imprime el 3. Voy a dejar este último para el final y vamos a pasar a este que está aquí. ¿Qué pasa con 5? 5 es impar, lo podemos dejar como está. Y N es pues 10, podríamos convertirlo en un 9 para que así nos preocupemos nada más de imprimir de 5 a 9, los impares, perdón. Y ahora este otro, ¿qué pasa con este otro? Este es truculento, este asunto es extraño, ¿verdad? Porque según lo que acabamos de decir, si el M es par, le podemos sumar 1 para que se convierta en un número impar, y al N, si es par, le podemos restar 1 para que también se convierta en un número impar. Entonces, ¿qué pasa? Al M, que es el inferior, nunca lo vamos a imprimir porque es un 4, es par. El que imprimiría sería el 5, entonces le podemos sumar 1 para que sea un número impar. Y el N es un 4 también. El 4 no va a estar incluido en la lista de números a imprimir, por lo tanto le podríamos restar 1 y queda así. 3. Entonces, imprimir de 5 a 3, esto no imprime nada. No debería imprimir nada porque no hay ningún número impar entre 5 y 3. Es decir, los límites están ya cruzados, por decirlo así. Entonces podemos aprovechar. Si en algún momento de nuestro código M es mayor que N, no hay que imprimir nada. Esto no debería imprimir nada. Podemos ver esto como un caso base. Es un punto donde podemos detenernos.
¿ok? Cuando ya vamos imprimiendo y vamos reduciendo ese rango. ¿Cómo lo vamos reduciendo? Vamos a hacer un ejemplo un poco más claro, a ver si vamos entendiendo. Entonces, supongamos que nos dan dos números pares. Por ejemplo, m es igual a 6 y n es igual a 12. ¿Qué va a pasar según lo que estamos diciendo? Bueno, nos sirve que este 6, ya que es el inferior, y es par, podemos empezarlo en un número impar. Entonces, daríamos 7. ¿Ok? Porque vamos hacia arriba. M es el inferior, entonces le sumamos 1. Y n, que es 12, pues es un número par también. El 12 no va a estar incluido en la impresión. Podríamos restarle 1. Es lo mismo que hacer la impresión desde 7 hasta 11. Entonces tenemos que imprimir 7, 9 y 11. Nada más 3 números son los impares que están entre 6 y 12. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer el mismo truco que usamos en el problema pasado. Yo imprimo primero los números que están antes, reduzco el problema, pasando como final, como último número impar, en lugar de 11 le resto 2, me da 9. Entonces primero manda a imprimir los números impares que van desde 7 hasta 9 y después imprimo un 11. Puedo hacer esa división. Imprima los menores y después imprimamos el 11. O también podemos hacer lo siguiente. Podemos mandar a imprimir los números desde primero imprimimos el 7, que es el inferior, el primero, imprimimos M en pantalla y después mandamos a imprimir los mayores desde 9, es decir, 7 más 2, desde 9 hasta 11. Cada vez reducimos el problema más. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se convierte en un problema de imprimir desde m igual 9 hasta n igual 11. Entonces, reducimos el problema a un problema más pequeño. ¿Lo van viendo? Entonces, hacerlo de cualquiera de esas dos formas es similar. Vamos a escoger alguna de esas dos para implementar. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, ahora pasa que m es igual a 9, n es igual a 11. Entonces, ¿qué hacemos? Si seguimos esta misma estrategia, imprimo el 9 de primero y después mande a imprimir el 11, que sería todos los números que van desde m igual 11 hasta n igual 11. Entonces, como ven, ahí tenemos un caso base también. Cuando m es igual a n, podemos imprimir nada más ese número y ya terminamos. Ok, entonces ahora el asunto es pensar en cómo lo vamos a hacer. Si vamos a dividir el problema desde los menores hacia los mayores o de los mayores hacia los menores. Vamos a pasar a implementar eso aquí en el mismo código que teníamos por acá. Entonces vamos a escribir esta subrutina que se va a llamar imprimir impares entre m y n. m, n. Aquí está. Ahora sí, entonces restricciones, ya que esta es la función principal. Si el tipo de m es diferente de entero o m es menor que 1. Ah, no, aquí no importa que sean positivos o negativos, nada más tienen que ser enteros. Entonces, si m no es entero, entonces raise exception, decimos que m debe ser entero positivo. Listo. Si no, también hay que chequear n. El tipo de n es diferente de entero. Pero aquí también hay un chequeo de valores. Se tiene que cumplir que m sea menor que n. Entonces, si pasa que n es menor o igual que m, entonces no es menor m. M es mayor o igual. Por lo tanto, vamos a lanzar un error que diga que n debe ser entero menor o mayor, más bien mayor que m. Ok, entonces ahí ya chequeamos restricciones. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, dijimos que sería buena idea que nuestro m y nuestro n sean números pues impares, ya que lo que vamos a hacer es vamos a imprimir solo los impares. Entonces, m, si es un par, deberíamos sumarle 1 para que se convierta en un impar. Ok, entonces, y n parecido, solo que hacia abajo, para que no imprima un número que no queremos, ¿verdad? Si n, que
que es el final de los números que hay que imprimir, el último, es par, podemos restarle 1 para que sea un final impar y nos sea más fácil manejarlo dentro de la función. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a asignarle a m, ok, m es el primer número, el inferior. Entonces, si es par, quiero sumarle 1 para que se convierta impar. ¿Cómo podría ser una expresión que haga esto? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero aquí me gustaría usar un if ternario. Un if ternario es un if que es una expresión que puede evaluar una condición booleana y devolvernos un valor de acuerdo a esa condición. Si la condición es falsa, nos da un valor y si es verdadera, nos da otro valor. Entonces, yo quiero sumarle 1 si m es par. Entonces, m más 1. A m le asigno n más 1 si m módulo 2 es igual a 0. Si no, le asigno m. Ok, entonces ahí tenemos eso. Esa expresión ahí, por si no conocen ese if, funciona así. Tenemos una expresión, esta, que es una expresión booleana. Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, si esto es verdadero, a la variable m se le asigna este valor, m más 1. Pero si eso no es verdadero, entonces se le asigna este otro, que está después del else, que es m nada más. Entonces no le cambia el valor. Estamos diciendo, súmele 1 si es par, si no, asígnele m igual. Entonces esto simplemente se podría hacer con un if, igual forma, pero bueno, nos queda más cómodo en una sola línea. Ahora con el n pasa que lo podemos hacer más sencillo, porque a n en realidad yo le quiero restar, como hicimos en la subrutina pasada, le quiero restar si es par, ¿verdad? Entonces, no, vamos a hacerlo igual. Vamos a decir, bueno, a n le asigna n menos 1 si n módulo 2 es igual a 0, si no, asígnale n. Es decir, si el número es par, asígnale n menos 1 y si no, déjelo como estaba. Ok, hacemos esas dos cosas ahí y estamos actualizando el valor de m y n para que cada uno empiece y termine en un número impar. Ahora, invocamos a la subrutina recursiva imprimir impares entre m y n y le vamos a poner aux al final. Entonces le enviamos los dos números que ya sabemos muy bien que fueron preprocesados en la función principal para que ambos sean números impares sin que afecten el resultado. Entonces vamos a definir aquí imprimir impares entre m y n auxiliar y recibe dos parámetros, un m y un n. Habíamos visto varios casos de terminación. Primero, si resulta que los dos valores que estamos usando para imprimir, pues ya no se cumple, que m es menor que n, quiere decir que por algún motivo quedamos en ese caso. Eso nos pasó pues acá. Aquí lo habíamos anotado. Si m es mayor que n, no haga nada, como nos pasó en este. Nos dieron 4 y 4. Pues no, al inferior le sumamos 1, al superior le restamos 1 y nos da una cosa que no existen valores en el medio, 5 y 3. Entonces, si m es mayor que n, no hagamos nada, no imprimamos nada. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos preguntar, bueno, si m fuera mayor que n, ese es un caso base, nada más return, no imprima nada. ¿Ok? Este es un procedimiento también, no es una función, no va a retornar valores. Si no, tenemos otro caso, si m es igual a n, este también sería otro caso base, pues imprimimos el mismo m y ya terminamos. ¿Ok? Eso no hay que imprimir nada más, ese es el último número que imprimimos en esta función. Lo que vamos a hacer entonces es ir subiendo, aumentando el número inferior, el número donde empieza la secuencia, la segunda opción que vimos antes. Entonces, ¿qué pasa si m no es igual a n? Quiere decir que todavía hay elementos que hay que imprimir. Entonces vamos a imprimir el menor de ellos, el m. Y eso sí, no quiero que imprima un enter aquí al final del print. Quiero que escriba un espacio. Entonces voy a usar esta opción end igual y pongo un string que tiene un espacio nada más para que no imprima enter. Y entonces imprime el número actual y un espacio, el m actual y un espacio. Y después, ¿qué hacemos? La recursión. Vamos a imprimir los impares entre m y n, función auxiliar,
pero ahora lo iniciamos en el siguiente impar, m más 2. Recordemos que un número impar más 2 nos da otro número impar y el valor superior sigue siendo n. Entonces, esa sería una forma de resolverlo. Vamos a probar a ver si sirve. Vamos a probar acá, imprimir impares entre m y n. Vamos a ir con empezando con 0 y 2. Debería imprimir 0 y 2. Oh, imprimió un... Ah, no, impares, eso estoy mal. Imprimió un 1. Eso está súper bien. Sí, me había equivocado. Pero bueno, ahora imprimamos los impares que hay entre 1 y 2. Ahí solo hay un 1. Correcto. Ahora imprimamos los impares que están entre 1 y 3. 1 y 3. Está bien. Ahora imprimamos los impares que hay entre 1 y 10, por ejemplo. 1, 3, 5, 7 y 9. Eso está bien. Ahora imprimamos los impares que hay entre 2 y 10. Ya nos sale el 1. Entonces, pareciera que está funcionando bien. Creo que ya probamos todas las diferentes combinaciones donde los dos son pares, los dos son impares, uno es par y el otro es par también. Entonces, creo que nos falta una. Sí, nos falta donde empieza en un par y termina en un impar, como por ejemplo este. Empiezan 2 y terminan 9. Vemos que está funcionando bien. Entonces, esa es la solución de este problema. ¿Podemos hacerle alguna modificación, alguna mejora? Pues en realidad... tenemos el caso general, que es este de aquí abajo, cuando todavía m es menor que n. Entonces imprime el número y pasa a imprimir los que están después. Cuando llegamos al punto donde se encuentran, imprimimos el último y vean que aquí no le puse el end igual espacio para que imprima un enter después. Es decir, es el último que imprimió, por lo tanto imprime un enter. Estos dos casos se podrían unificar, ya que podríamos simplemente pues decir que mientras el m y el n el m sea menor o igual a n, pues siga imprimiendo como lo venimos haciendo. Imprima n, le suma 2, pero en el momento en que m ya sea mayor que n, imprima nada más el último enter. ¿Me explico? Entonces vamos imprimiendo los números todos de m, m más 2, m más 4, m más 6. Y cuando ya por fin nos pasamos de n, cuando m ya es mayor que n, ya no hay que imprimir más. ¿Qué hacemos? Imprimir el enter. Entonces podemos quitar este caso de acá. Vamos a verlo. Y acá simplemente decir print. Entonces, cuando ya los dos índices se cruzaron, los dos números, no índices, los dos números a los extremos de la lista ya se cruzaron, el m que era el menor ahora es mayor que n, entonces ya hay que parar. Imprimimos un enter para terminar. Y no hay recursión, no hay llamada recursiva. Y si no, ¿qué hacemos? Imprimimos m y le sumamos 2 para mandar a imprimir el resto. Vamos a ver si se comporta igual. Imprimir de 0 a 2 nos da 1. Imprimir de 1 a 2 nos da 1 también. Imprimir de 1 a 3. 1 y 3, de 1 a 10, lo mismo. Entonces está funcionando bien. ¿Qué diferencia tiene? Tiene una pequeña diferencia que antes cuando estábamos imprimiendo el último número, justamente después del último número, el último impar, cuando m igual a n, ya imprime un enter y se acabó. En cambio aquí estamos imprimiendo un espacio, es decir, que aquí está, no se nota casi, pero hay un espacio después del 9. Eso es lo que produce que cuando ya llegamos a que m es igual a n, imprime un espacio y después le suma 2 a m y cuando ya vuelve a entrar a la función se encuentra el caso base e imprime un enter. Entonces la diferencia es que está quedando con un enter al final. Eso es todo, pero está correcta también. Ahora vamos a resolver este problema que es de sumar pares. Dice así, escriba un algoritmo que reciba un número entero positivo mayor que 2 y que produzca como resultado la suma de todos los números pares que se encuentran entre 1 y dicho número. Entonces aquí sí podemos hacer una función porque el asunto es retornar un valor. Antes teníamos que imprimir, ahora lo que queremos es pues simplemente devolver la suma. Quedan todos los pares que se encuentran entre 1 y el número que nos dieron. Entonces, vamos a analizar este problema, sumar pares. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a recibir un número n, que es un entero positivo mayor que 2. Entonces, n pertenece a los números enteros y además n es mayor o
reciba un número entero mayor que 2. Bueno, aquí dice que sea mayor que 2. Vamos a seguirlo al pie de la letra. Entonces, n debe ser mayor que 2. Y lo que nos retorna es la suma de los pares entre 1 y n. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo. Por acá nos dan un n igual 8. ¿Qué deberíamos sumar? Entonces, los pares entre 1 y 8, incluyendo el 8. Entonces, deberíamos sumar 2 más 6, más 4, me salté el 4. 2 más 4 más 6 más 8. Eso nos diría entonces 20, ¿cierto? Nos da 20 como resultado. Ok, eso es lo que tendríamos que sumar. ¿Qué pasa si nos dijeron que n tiene que ser un número entero positivo mayor que 2? Entonces, ¿qué pasa si nos dan 3? Bueno, ¿cuáles son los números que hay en pares que hay entre 1 y 3? Solo el 2. Entonces 2 más nada nos da 2. Ese debería ser el resultado. Ahora, ese es el más pequeño que nos pueden dar, el menor de todos los que nos pueden dar. No nos dan otro valor, solo n. Entonces, pues, ¿qué pasa si nos dan, por ejemplo, un 7? Ok, deberíamos imprimir entonces, sumar 2 más 4 más 6, es decir, 12. Y no se incluye el 7. Entonces, otra vez tenemos que recurrir a ver cómo hacemos para dividir nuestro problema en problemas más pequeños. Pongamos un n acá más grande, n igual 15. ¿Qué deberíamos sumar? Deberíamos sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14. Esa suma no sé cuánto da, la vamos a hacer aquí en Python. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 14. 56 es lo que debería dar. Entonces, ese es el resultado que tiene que dar a fin de cuentas la función. Pero, ¿cómo podemos dividir el problema en problemas más pequeños? Vean que aquí la suma siempre es desde 2. Siempre empiezan 2, 2, 2, 2. De fijo siempre hay que sumar el 2. Porque el número que nos dan es mayor que 2. Entonces, podemos verlo así. ¿Cómo podemos dividir el problema? Parecido a lo que hicimos antes. Podemos decir, ok, mi número es 15. ¿Es par? No. Entonces, réstele 1 para que se convierta en un número par. Aquí también podríamos haberlo pensado así. N es impar. Sí, entonces réstele 1, conviértelo en un 2. Ahora hay que imprimir de 2 hasta 2. 7 es impar. Sí, bueno, entonces réstele 1, conviértalo en un 6 para imprimir desde 2 hasta 6. Entonces el primer paso podría ser restarle 1 o no restarle 1 para convertirlo en un número par, ya que queremos imprimir de números pares. Entonces, ahora sí, ¿cómo reduzco yo el problema? Bueno, pareciera aquí que podemos aplicar el mismo truco de antes. Yo puedo mandar a sumar todos los números pares desde 2 hasta n-2. O sea, si mi n es 14, entonces mandemos a resolver el problema más pequeño, que es hasta 12. Sume los números de 2 hasta 12 y después, cuando ya tiene ese resultado, le sumamos 14. ¿Qué pasa cuando mandamos a sumar de 2 hasta 12? Pues va a pasar otra vez algo similar. Vamos a decir, mandemos a sumar todos los números desde 2 hasta 10. Y cuando ya terminamos eso, le sumamos 12 y devolvemos el resultado. Y así cada vez se reduce el problema a un problema más pequeño. Quiere decir que si lo seguimos reduciendo, vamos a llegar a un punto donde solo hay que hacer esto que está acá. Sumar el 2 solito. Entonces, si n es igual a 2, ese sería nuestro caso base. Cuando ya no tenemos que hacer más sumas, si n es igual a 2, ¿cuánto es el resultado de sumar desde 2 hasta 2? 2, nada más. Entonces simplemente retornamos ese 2. ¿Y el caso general cuál sería? El caso general vendría a ser, ok, mandemos a sumar todos los números hasta n-2 y después sumamos n. Y retornamos eso como resultado. Entonces vamos a escribir esta función. Vamos a ver cómo nos va. Sumar pares se llama. Entonces, def sumar pares. Recibimos un n. Este n tiene que ser entero. Entonces, y además tiene que ser mayor que 2. Si el tipo de n es diferente de int o n es menor que
menor que 3. Leamos bien el enunciado porque dice reciba un número entero positivo mayor que 2. ¿Ok? ¿Sí? Si el número que nos dan es menor que 3, entonces lanzamos un error. Raise exception. N debe ser entero mayor que 2. Punto. Y si no, entonces pues vamos a proceder a realizar el cálculo. Entonces teníamos un tratamiento para los números, el número que nos entra, que es el par, el n, perdón, el final, hasta donde debemos llegar. Entonces, si n es par, no hay que hacer nada, y si no, pues hay que restarle, le restamos para que quede como un número par. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos decir que a n le vamos a restar el módulo que nos da al dividir, el residuo que nos da al dividir entre 2. ¿Cómo es eso? Bueno, si n es un número impar, si n es un número impar, entonces el residuo va a ser 1. Entonces a n le restamos 1. Por lo tanto, queda un número par. Y si es par, el residuo es 0, entonces le resta 0 a n y queda igual. Eso es lo que hace es convertirlo en un número par, similar a lo que mencionamos anteriormente. Ok, sumar pares. Esto lo que tiene que hacer es retornar lo que diga la función auxiliar. Sumar pares, auxiliar, hasta n. Ya cambiamos el valor de la variable de entrada para que solo sea un número par siempre. Ahora sí, hagamos la función auxiliar. Sumar pares, auxiliar, hasta n. ¿Cuál va a ser nuestro caso base? Nuestro caso base va a ser que si n llega a ser 2, pues el resultado es 2. Este caso base también se puede hacer de otras maneras. Ahora lo podemos probar de diferentes formas. Pues se puede usar 0, ya que una suma, al sumar 0, pues no agrega nada. Pero ahora lo vemos. Vamos a pegarnos al que acabamos de decir. Si n es igual a 2, entonces return 2. O return n. Cualquiera de las dos cosas es lo mismo. Voy a dejar el 2 ahí. Si n es 2, lo único que hay que hacer es sumar un 2. Es el caso más sencillo que nos puede llegar. Si no, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que sume los números hasta n-2, es decir, hasta el par anterior. Sumar pares, auxiliar, hasta n-2. Y a esto le sumamos n. Entonces, primero sume los números desde 2 hasta n-2. Y cuando ya lo tiene, le sumamos el n actual. Vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, sumar pares de 2 no lo debería aceptar. Supone que son solo mayores que 2. Sumar pares hasta 3, ok. Solo está 2, es el único. Sumar pares hasta 4. 2 más 4 da 6. Sumar pares hasta 5. Debería dar igual, ¿verdad? Porque solo están el 2 y el 4. Da 6. Correcto. Sumar pares hasta 6 da 12. Sumar pares hasta 7 también debería dar 12. Sumar pares hasta 8 da 20. ¿Y cuál fue el que habíamos hecho acá? Hasta 8, sí, nos dio 20. Entonces está dando los mismos resultados. Vamos a seguir probando. Sumar pares hasta pues 20. No sé, que da 110. Ok, entonces esa es una forma de hacerlo. ¿Qué otra forma podríamos resolverlo? Podríamos también acá poner como caso base el 0, ya que es el otro par y tampoco no agrega nada a la solución. Entonces cuando n es 2, se manda a sumar desde hasta 0, digamos, los pares hasta 0, y después le suma el 2. ¿Y qué son los pares hasta 0? 0. Entonces también sirve, esto daría los mismos resultados en teoría. 4 da 6, 7 da 12, 8 da 20, ¿sí? Y hasta 20 da 110. Entonces en este caso es muy parecido porque el 0 no agrega nada a la suma. Pero bueno, para reflejar exactamente lo que se está pidiendo en el problema, lo voy a dejar con el 2, que es el primero de los pares que debe sumarse. Seguimos, entonces ahora vamos con este problema, que es un problema que en clase hemos resuelto varias veces. Usualmente se resuelve de diferentes formas, con ciclos y todo, pero bueno, ahora lo vamos a resolver con recursión. La idea es crear
un algoritmo, vamos a hacer una función que reciba como entrada un número entero que no sea negativo y que calcule la cantidad de dígitos que tiene. Esto ya lo sabemos que se puede realizar por medio de divisiones. Primero vamos a hacer el diagrama entrada, salida, restricciones rápidamente. Contar dígitos. Ok, vamos a recibir como entrada un número n. Este n tiene que ser un entero no negativo, es decir, pertenece a z, pero n tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo que nos va a decir es la cantidad, nos va a retornar la cantidad de dígitos de n. Entonces, ok, veamos el ejemplo. N vale 1234. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo puedo yo dividir este problema en problemas más pequeños? Bueno, lo clásico que siempre hemos hecho es dividir entre 10 el número para ir obteniendo los dígitos. Cada división entre 10 que hacemos le quita un dígito al número, ¿ok? Entonces, yo podría decir, bueno, yo tengo el número 1234. Si lo divido entre 10 me queda el 123. Entonces podríamos decir, ¿cuántos dígitos tiene el 123? Y eso que me devuelve ahí, ese resultado del problema en su versión más pequeña, le sumo 1 porque yo le quité el número 4. Se lo dividí entre 10, el 1234 me dio 123. Mando a contar los dígitos del número sin el dígito menos significativo. Le quité un dígito al número, volví el problema más pequeño. Entonces, me da 123. ¿Cuántos dígitos tiene 123? 3. A eso le sumo 1, porque es lo que tiene lo que tenía el 4 que yo borré, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar acá cuando invocamos a contar de 123? Pues yo digo, ok, vamos a dividir esto entre 10, entonces contar de 12 y a eso le sumo 1, ¿cierto? Porque le estoy quitando el 3, estoy haciendo la división entre 10 para que me dé 12 y con eso, con este 1 acá que estoy sumando, estoy diciendo ahí está el dígito que quité. Entonces sería los dígitos que tiene 12 más 1. ¿Y qué pasa con 12? Pues voy a mandar a hacer lo mismo, contar de los dígitos de 1 más 1, que es el 2 que yo acabo de eliminar. Y esto ya es un caso base. ¿Cuál sería nuestro caso base? Cuando solo nos queda un dígito, sabemos que la respuesta es 1. ¿Y cuáles de n tienen un dígito nada más? Pues los que son menores que 10. Cualquier número menor que 10, como son no negativos, cualquier número menor que 10 va a tener pues un dígito. Entonces, caso base, ¿cuál es el número más pequeño que nos pueden dar? O el caso más sencillo, pues un n menor que 10. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Retornamos 1, solo tiene un dígito. Y el caso general, ¿cuál sería? Pues sería mandar a contar los dígitos de n dividido entre 10. Y a eso le sumamos 1. Este ya lo tenemos. Vamos a pasar a escribir el código acá en lo que estábamos, en el punto .py que estábamos escribiendo. Entonces vamos a ver, se llama contar dígitos. Def contar dígitos de n. Vamos a chequear restricciones. Entonces, si el tipo de n es diferente de int o n tiene que ser no negativo. Si n es menor que 0, entonces lanzamos error. Raise exception y damos el mensaje que sería n debe ser entero no negativo. Punto. No hay que hacerle ningún tratamiento especial a la entrada como hicimos ahora, no había casos especiales, todo es igual para cualquier número, entonces simplemente retornamos lo que nos diga la función auxiliar, contar dígitos de auxiliar de n. Ahora sí, vamos a hacer la función auxiliar, contar dígitos auxiliar de n.
¿cuál es el caso más simple? El caso base cuando n solo tiene un dígito. Es decir, si n es menor que 10, entonces retornamos 1. Es la cantidad de dígitos que tiene. Y si no, pues lo que hacemos es contar los dígitos que tiene el número sin el último dígito y le sumamos 1 por el dígito que quitamos. Entonces return, contar dígitos auxiliar de n dividido entre 10, y a lo que eso me dé yo le sumo 1 porque es el dígito que le estoy quitando por acá. Ok, vamos a probar a ver si esto funciona. Vamos a ver restricciones, contar dígitos de un número negativo, -1. Ok, esto no lo aceptó. Contar dígitos de un número sencillo, así como un 5, tiene un dígito. 9, tiene un dígito. 10, tiene 2 dígitos. 1, 2, 3, 4, tiene 4 dígitos. Y así. Bueno, ahí le puse bastantes, le puse 8 dígitos. Así vemos que sí funciona, está funcionando correctamente. Entonces esta sería pues la forma de resolver el problema de contar dígitos mediante recursión de pila. Ahora vamos a continuar con este otro que es muy similar, solo que en lugar de contar cuántos dígitos son, lo que tenemos que hacer es sumar los dígitos que tiene la cantidad. Entonces, vamos a hacer el diagrama por acá. Vamos a poner sumar dígitos. Ahora sí. Y la entrada, pues tenemos un número, ese número no negativo. Otra vez, n pertenece a los números enteros, pero además n es mayor o igual que 0. Y lo que nos va a dar como resultado es la suma de los dígitos de n. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, tenemos que recorrer los dígitos y ir procesándolos. En el ejemplo pasado lo que hicimos fue contarlos, pero ahora lo que necesitamos es sumarlos todos. Entonces, como vemos aquí algunos ejemplos, sumar dígitos de 12.345 nos da 15. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Sumar dígitos de 8.515 da 19. Sumar dígitos de 0 da 0. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Tenemos aquí el número 1234. ¿verdad? Ese es el número original. Pues lo que podemos hacer para dividir el problema en problemas más pequeños es hacer algo similar como hemos hecho en los ejercicios anteriores. Puede ser que yo divida este número aquí, le quite el dígito menos significativo para ir recorriéndolos, ¿verdad? Uno por uno. ¿Qué hago con ese dígito menos significativo? Pues lo voy a sumar con la suma que me dé el resto del número. Entonces sería, caso general, vendría a ser, ¿cuál es el caso general? Cuando el número tiene más de un dígito. Es decir, cuando el número es mayor que 9, ¿cierto? Eso sí tenemos que sumar los dígitos. Cuando ya el número solo tiene un dígito, cuando es menor o igual a 9 o menor que 10, solamente retornamos ese dígito, como es el caso del 0. El 0 solo ya es menor que 10, por lo tanto la suma da 0. No hay que hacer nada más. Pero el caso general viene a ser como, ok, mandemos a sumar los dígitos de 123. Eso me va a dar 6 en teoría. Y a esto le sumo el 4. ¿Ok? Entonces, en general sería mandar a sumar los dígitos del número actual sin el último dígito, sin el menos significativo, o sea, n división entera entre 10. Y a eso que le sumo el dígito menos significativo, que es n módulo 10. Así me da el dígito menos significativo en base 10. Ese sería el caso general. ¿Y cuál sería el caso base? Bueno, cuando n es menor que 10, ¿qué hacemos? Retornamos n porque no hay nada que sumar. Nada más retornamos el dígito. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Si invocamos sumar dígitos con 1234, bueno, decimos, bueno, vaya súmeme los dígitos de 123 y después le suma 4. ¿Qué va a pasar con ese 123? Va a decir algo parecido. ¿Es un caso base? No, tiene 3 dígitos. Entonces, bueno, vaya sume los dígitos de 1 y 2, 12, y a eso le suma un 3. Eso se queda pausado y se va a calcular la suma de los dígitos de 12. Entonces 12
no es un caso base, por lo tanto, ¿qué hace? Pues saca el menos significativo, que es el 2, y manda a contar a sumar los dígitos de 1. 1 si es un caso base, entonces ahí retorna 1, se suma con el 2, que da 3, y se suma con el 3 que estaba esperando, y da 6, y se suma con el 4 que estaba esperando, y da 10. Entonces, algo así es lo que va a funcionar. Vamos a programarlo aquí rápidamente. Entonces, la función sería def sumar dígitos de n. Y bueno, tenemos que chequear restricciones. Si el tipo de n es diferente de int, o también sucede que n sea un... Ah, bueno, se me olvidó cuál era la restricción. Que dijimos que un entero no negativo. Entonces, si n es menor que 0, raise exception, y decimos n debe ser entero no negativo. N debe ser entero no negativo. Punto. Y una vez que tenemos eso, pues retornamos lo que diga la función auxiliar. Sumar dígitos auxiliar de n. Entonces empezamos ahí. Vamos a subir el código un poquito. Y ahora sí, def sumar dígitos auxiliar. ¿Cuál es el caso más sencillo que nos puede llegar aquí? Un número que solo tenga un dígito. Entonces, si n solo tiene un dígito, es decir, si n es menor que 10, pues lo que retornamos es el mismo número, el mismo n, ¿verdad? No hay nada que sumar. Si no, entonces lo que vamos a retornar es la suma de los dígitos, ¿verdad? Llamada auxiliar. Siempre la llamada recursiva de la función auxiliar es hacia la misma función auxiliar. La suma de los dígitos de n sin el último dígito, n módulo 10, n dividido entre 10, perdón. Lo que esto me retorne, a esto le sumo n. Y entonces, n módulo 10, casi me equivoco, n módulo 10, ese es el dígito menos significativo. Entonces, aquí lo quité para mandar a contar los dígitos de lo que queda. Y acá a lo que me devuelva esa función, esa llamada, le vamos a sumar ese dígito. Vamos a probarlo a ver si funciona. Entonces, sumar dígitos. Vamos a ver, con casos sencillos, menos 4, error, está bien. Ahora, sumar dígitos, por ejemplo, de 0, nos da 0, eso está bien. Sumar dígitos de 8 nos da 8. Sumar dígitos de 84. Oh, aquí hay un problema. Sumar dígitos auxiliar, me faltó una R, disculpen. Ahora sí, sumar de 84 me da 12, 8 más 4 da 12, sumar de 1, 2, 3, 4 me da 10, entonces pareciera que está funcionando de bien. Aquí le podemos sumar más ceros y no debería sumar nada, da 10 también. Entonces ahí tenemos 3 pruebitas apenas, pero está funcionando bien esta función de sumar dígitos. Entonces, esta sería la solución. La reducción del problema la estamos haciendo al quitar un dígito. Siempre que estamos resolviendo con recursión, más que todo en recursión de pila, lo que hacemos es hacer una versión más pequeña del problema. Y en este caso fue, pues, quitándole uno de los dígitos al número y después sumando el dígito que habíamos quitado. Ahora vamos a pasar a este otro ejercicio que es invertir un entero. Este también lo hemos resuelto varias veces usando ciclos. Es sencillo, pero acá vamos a hacerlo con recursión. A ver cómo nos queda. El razonamiento va a ser pues, bastante diferente, creo yo. Entonces, dice así. Escriba un algoritmo, va a ser una función que reciba como entrada un número entero positivo n y que imprima como resultado un número entero positivo conformado por los mismos dígitos de n, pero en el orden inverso. El cálculo del número debe hacerse por medio de operaciones aritméticas únicamente. Ok, entonces ahí nos da un ejemplo, nos dan el número 4567 y debería dar como resultado 7654. Vamos a hacer el diagrama de entradas, salidas, restricciones, invertir entero. Recibe como entrada un n, un número, y ese número tiene que ser pues un entero positivo. Entonces pertenece a z más. Y que nos da como resultado un entero con los dígitos de n en orden inverso. Ok, entonces supongamos que tenemos este número 4567. ¿Cómo puedo yo dividir el problema de invertir estos números
a una versión del mismo problema, pero más pequeño. Entonces, bueno, usualmente cuando vamos a hacer cosas con los dígitos de un número, podemos hacerlo dígito por dígito, ¿verdad? Como lo hemos hecho a través de divisiones entre 10. Eso nos permite ir revisando, pues, dígito por dígito. Entonces, yo tengo, en este caso, tengo un número que no es... Bueno, podríamos pensar de primero en el caso base. ¿Cuál es el caso base? Bueno, cuando no hay que hacer gran cosa, cuando el trabajo es súper fácil de hacer, cuando el número que tenemos es un número de un solo dígito. Entonces, aquí le podemos apuntar de una vez caso base. Si n es menor que 10, no hay que hacer nada para invertir ese número. Simplemente retornamos el mismo número. ¿Sí? Si es un 1, retornamos 1. Si es un 5, retornamos 5. Pero si no, ahí es donde tenemos que aplicar una solución general. ¿Cómo divido yo esto en problemas más pequeños de la misma naturaleza? Bueno, puedo tomar el 7 y quitarlo del número, obtener 456 por un lado y obtener 7 por otro. Yo sé que este 7 debería quedar de primero en el número. Voy a poner 456 aquí. Entonces debería quedar de primero y aquí a la par de él deberían quedar los otros 3 dígitos, el resto de los dígitos deberían quedar después de este 7. No antes como estaban en el número original, sino después. Entonces, además deberían quedar invertidos. ¿Cierto? Entonces, mandar a invertir los números que quedan, ¿verdad? Cuando lo divido entre 10, me sirve, porque en realidad, si yo le invierto 4, 5, 6, me da 6, 5, 4, ese es el final de mi número. Yo tengo que poner el 7 aquí adelante. Entonces, básicamente lo que hacemos es quitar el número menos significativo, el dígito menos significativo, y lo queremos poner de primero. Ahora, ¿cómo hago yo para poner ese 7 ahí de primero? Bueno, como solo podemos usar operaciones aritméticas, este 7 para que quede ahí debería ser un 7000 y poder sumarlo con lo que da la inversión de 456. Entonces, si yo invierto 456 y lo sumo con 7000, me va a dar 7654, que es el número invertido. Entonces, yo necesito, primero que todo, dividir mi número en el dígito menos significativo, quitarlo y obtener el resto también. Ese resto lo vamos a mandar a invertir recursivamente. Esa es la versión más pequeña del problema. Está el mismo problema, son ahora menos dígitos, pero también hay que invertirlos. Y una vez que ya tengo eso invertido, le voy a agregar el 7 mío, el número que tenía. Pero ahora sí, ¿cómo lo saco ese 7? Bueno, en este caso, el 7 debería multiplicarse por 1000. Pero veamos el caso de 456. ¿Qué haríamos? Pues separar el 6 del 45. Tenemos el 45 y lo mandamos a invertir, que nos da 54. A eso tenemos que ponerle un 6 aquí, es decir, un 600. Sumar para que nos dé 654. Entonces, aquí la cantidad de ceros que tengo que agregarle a este 6 es la cantidad de dígitos que tiene este parte que mandé a invertir. Y acá, ¿cuántos ceros tengo que agregarle al 7? Tengo que agregarle la cantidad de ceros, que es la misma cantidad de dígitos que tiene la otra parte del número. Entonces, básicamente, aquí yo tengo que multiplicar 7 por 10 a la 3. ¿Y ese 3 de dónde sale? De la cantidad, contar dígitos del otro número que mandé a invertir, de la otra parte del número. Entonces, lo que podemos hacer es precisamente eso, hacer que el número, el dígito menos significativo se multiplique por 10 elevado a la cantidad de dígitos que mandé a invertir para terminar el cálculo. Entonces, vamos a programar esto rápidamente para ir terminando con este primer video de funciones recursivas. O tal vez no va a terminar aquí, no sé, lo voy a continuar después, pero bueno, tal vez haga varias versiones. Seguimos, def. Entonces, lo que queremos hacer es el problema de
invertir entero. Entonces, invertir entero de n. Chequeo de restricciones en la función principal. Si el tipo de n es diferente de entero y además, ¿qué más requeríamos? Que fuera un entero pues positivo, si no me equivoco, ¿verdad? Pertenece a z más. Sí, pertenece a z más, entonces vamos a también, si n fuera menor que 1, entonces lanzamos una excepción que diga n debe ser entero positivo. Ahora sí, y si ya lo hicimos, chequeamos restricciones, pues vamos a retornar lo que nos diga la función auxiliar. Invertir entero auxiliar, le vamos a enviar nuestro valor n. Ahora hacemos nuestra función auxiliar, invertir entero auxiliar. Recibe un n. Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el caso base? Bueno, el caso base va a ser el más sencillo de todos. Si n es un número que solo tiene un dígito, no hay nada que invertir. Entonces decimos si n es menor que 10. Si n es menor que 10, nada más retornamos el mismo n porque no hay nada que hacer, ningún trabajo. Ya está invertido. Si no, ahora sí. Aquí vamos a tener que hacer uso de la otra función, ¿verdad? Como lo mencionamos anterior, de contar dígitos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo necesito retornar el número ya invertido. Ese número invertido va a salir de el n sin el último dígito, pero todavía no vamos a hacer eso. Vamos a poner, ok, el número menos significativo, n módulo 10. Ese es mi dígito menos significativo de n. Eso lo tengo que multiplicar por 10 elevado a algo. ¿Elevado a qué? Dijimos que íbamos a contar la cantidad de dígitos que quedan en el resto, es decir, de n dividido entre 10. Sí, entonces vamos a poner aquí, así, elevado a lo que me devuelva contar dígitos de n dividido entre 10. Ya eso es mi número menos significativo con la cantidad de ceros que necesita para quedar en la posición que es. ¿A esto qué le sumo? Le sumo lo que me devuelva el invertir entero auxiliar de ese número, de n dividido entre 10. Queda un poco larga la línea. Voy a poner esto por acá para que se quede así. Ok, entonces aquí hay un error de sintaxis. ¿A dónde hay un error? Aquí puse off en lugar de or. Ok, listo. Entonces vamos a probar. Vamos a ver si invertir entero de un número sencillo de 1 da igual. Ahora un número negativo para ver si da error. Debe ser un entero positivo. Ahora veamos 102. 1102 nos da 2011. Muy bien. Invertir entero del 1 al 9 y lo está invirtiendo bien. Entonces esta sería la solución de ese problema utilizando recursión de pila. Para repasar, lo que hicimos fue que el caso base es cuando el dígito o el número solo tiene un dígito, retornamos el mismo número. Si no, ¿qué hacemos? Hacemos uso de nuestra pequeña función que hicimos anteriormente, que era contar dígitos. ¿Cómo? Bueno, tomamos el dígito menos significativo y lo multiplicamos por 10 elevado a la cantidad de dígitos que tiene la parte que vamos a invertir, porque esa es la cantidad de ceros que necesitamos. Entonces, si el número tenía 4 dígitos, estamos tomando el menos significativo y mandamos a contar cuántos dígitos tiene el resto. O sea, 3. 10 a la 3 me diría 1000. Okay, entonces así ponemos nuestro dígito en la posición que es y este es el resto del trabajo que lo hace la siguiente llamada recursiva, que es invertir lo que quedó. N dividido entre 10 se invierte y con la suma estaríamos pues pegando los números así. Bien, entonces por aquí voy a terminar por ahora. Solo para resumir qué fue lo que resolvimos, pues está el de imprimir pares hasta n. Esto es un procedimiento recursivo. Después imprimir impares entre m y n también es un procedimiento recursivo. Esto no es una función. Después aquí empiezan las funciones recursivas, sumar pares.
suma todos los números pares entre 1 y un valor n. Después contar dígitos también. Es recursión, son funciones que retornan valores, entonces nos retorna cuántos dígitos tiene un número. Y sumar dígitos funcionó también muy parecido de la forma de contar dígitos, las dos soluciones fueron bastante parecidas. Invertir entero, que pues hizo uso de contar dígitos para poder realizar el trabajo. Entonces, una cosa que sí quisiera que noten es que cuando trabajamos con recursión, cada función recursiva viene a ser casi como un ciclo, ¿sí? Entonces, si hay que hacer varios ciclos, hay que tener varias funciones. Y eso pasa aquí precisamente. Primero necesitamos un ciclo para contar dígitos. Entonces hay una función recursiva que hace eso. Y necesitamos un ciclo para ir invirtiendo el número. Entonces por eso tenemos otra función que realiza ese trabajo. Entonces usualmente, no siempre, no es una regla, pero usualmente si hay varios ciclos en un trabajo que hay que hacer, cada uno de esos ciclos se puede transformar en una función recursiva. Bueno, por aquí quedamos hasta ahora. Entonces, gracias por ver el video y si tienen preguntas o dudas, comentarios, lo que sea, ya saben que me pueden escribir para resolverlas. Muchas gracias. Nos vemos.